meditas en la creación de Dios, podrías darte cuenta de lo que Dios es y su grandeza. Te pudiste dar cuenta un poco las montañas, un poco la nieve, y cuando cae una avalancha, ¿quién podría detenerlo? ¿Quién podría hacer algo para salvarse en algo así? Nadie. No hay nada en el poder humano que pueda hacer para detener algo así. Pero todo eso es el poder de Dios, todo eso es la creación de Dios. Y hoy, el tema de hoy es la imagen, ¿no? Somos la imagen de Dios. El título del día de hoy es A su imagen. Vamos a ir a la Biblia y ver, al principio de la Biblia podemos ver lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Pero si ya viste las maravillas que Dios creó, porque la Biblia en Génesis habla de toda la creación de Dios, hoy vas a ver lo más increíble que Dios creó, que fue el hombre, el ser humano, tú y yo. Esa es la creación más perfecta que Dios pudo haber hecho. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27? Dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Dios, dice la Biblia, que vio la belleza de todo lo que Él creó, y ahora dijo: vamos a hacer algo más increíble al hombre. Yo quiero que tú entiendas esto y que todos aquí que estamos entendamos esto. La creación más excelente, más excelsa, eres tú. Si alguna vez te has sentido menospreciado, si alguna vez te has sentido que no mereces nada, Dios, debes de entender hoy, Dios te creó a ti porque eres lo mejor que Dios pudo haber hecho. Algunos podemos tener algunos defectos físicos, algunos problemas tal vez, pero tú debes de entender algo: tú eres la mejor creación de Dios. Dios te ama. Dios dio lo mejor en ti. Dios hizo lo mejor contigo. Dios no se equivocó. Pero, ¿qué espera que Dios hagamos? Los seres humanos tenemos la capacidad de reflejar las cualidades de Dios, como su amor, como su justicia, su sabiduría, pero sobre todo somos seres espirituales como Él es. También debemos entender que somos seres eternos, espiritualmente hablando, como Él lo es, y que Él desea y siempre ha deseado que estemos a su lado y que lo conozcamos así. Todo ser humano es materia, pero si tú te das cuenta en nuestros antepasados y en las culturas antiguas, todo el mundo cree que no es todo lo que tú ves hoy en la vida, sino hay algo más después de la muerte. Los mismos aztecas, los mayas, lo sabían. En este caso, el pueblo judío lo sabía también. Y la Biblia misma nos lo enseña. En Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice: Dios es espíritu, y a los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Dios es espíritu. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es una persona vieja, con barba? ¿Cuántas veces nos han pintado imágenes de un Dios así, con
como si fuéramos nosotros. Dios es un ser espiritual y de esa manera quiere que lo adoremos espiritualmente. Dios nos dio esas cualidades del amor, la sabiduría, la justicia, pero hay algo que a cada ser humano dio, y ese es en esencia lo que es la imagen de Dios, el ser seres espirituales. Y es la forma que Dios quiere que lo adoremos, a través del Espíritu. Pero mi pregunta es, ¿tú sabías esto? ¿Tú sabías que la única forma que puedes entender a Dios es espiritualmente? Conocer a Dios y profundizar en Él es solo a través del Espíritu Santo. Si tú no entendías esto, jamás vas a buscar conocer al Espíritu. Nunca vas a buscar algo que tú no conoces. Es como un ejemplo. Hace un momento estábamos hablando de mecánica, de armas, ¿no? ¿Qué pasaría si te damos un arma y no la sabes manejar? ¿Sabrías qué hacer con ella? ¿Cómo defenderla? Si no sabrías ni quitarle el seguro al arma, ¿sabrías usarlo? No, ¿verdad? Si tú no sabes cómo arreglar un motor y te dicen, órale, arréglalo, tienes que aprender para hacerlo, ¿no? Alguien te tiene que enseñar. ¿Quién de ustedes aquí podría decir, yo soy una persona muy espiritual y lo sé todo acerca del Espíritu Santo, acerca de cómo alabar a Dios? Nadie es. Nadie es lo suficientemente espiritual en este mundo. Pero tuvo que venir alguien para enseñarnos eso. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17: alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible, que vive por siempre. Amén. Traducción lenguaje actual. Honor y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al único Dios, así sea. En otra versión, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. ¿Cómo es que si es invisible, si nadie lo ha visto, cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo tú lo vas a conocer si tú nunca lo has visto? ¿Cómo vas a hacer algo, arreglar un motor, si tú nunca lo has arreglado? Nadie te ha enseñado. Creo que alguien tiene que enseñarte, alguien tiene que educarte en esa área. Al igual que nosotros fuimos a la escuela para aprender cuánto era 2 más 2, ¿verdad? Aunque a algunos se nos dificultan las matemáticas, pero fuimos a la escuela, ¿verdad? Pero si no aprendes, ¿cómo vas a alabar a Dios si no sabes qué es el Espíritu? Si no sabes ser una persona espiritual, ¿cómo vas a agradar a Dios? ¿De qué forma lo vas a hacer? Juan capítulo 17, versículo 2 al 3, traducción lenguaje actual, dice ahí: tú me diste la autoridad y el poder sobre todos los vivientes en el mundo, que viven en el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. ¿De quién crees que está hablando aquí? ¿Quién está hablando en este momento? Es Jesús, el único que vino del cielo, el único que bajó de la presencia de Dios para mostrarnos y darnos a conocer quién sí conoce a Dios, quien sí sabe ser una persona espiritual, quien sí sabe cómo es Dios y cómo nosotros, como su creación, su mejor creación, podemos amarlo y conocerlo e imitarlo. Y entonces, ¿cómo sí podemos ser esa imagen que Dios espera que seamos? Porque para eso Dios te creó, para que seas su imagen,
su reflejo de lo que Él es. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Traducción, Lenguaje Actual. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Tú nunca vas a poder conocer a Dios, tú nunca vas a poder entender lo que Dios quiere de ti si no entiendes esto. Si tú no reconoces que tú eres un ser espiritual, si tú no reconoces que tienes que aprender a ser un ser espiritual, tu vida siempre va a estar vacía. ¿Qué pasaría si tú tienes el motor, tienes el mejor coche del mundo, tienes todo, el auto que siempre soñaste, pero no tiene combustible? ¿Qué sucedería? No camina. ¿Serviría de algo? No. En la vida del ser humano es eso. Todos somos un espíritu. Tenemos un espíritu. Las personas, aún ya científicamente se ha comprobado que científicos han demostrado que existe un alma en cada ser humano, algo que es eterno, que no muere. Por eso los mismos científicos han descubierto el átomo de Dios. ¿Por qué crees que le llamaron así? Porque no saben de dónde vino y cómo es que llegó ahí. Al separar los protones y neutrones, encontraron ese átomo. Y es tanto su maravilla que no entienden cómo llegó, que solo le pueden dar el nombre, el átomo de Dios. Porque no lo alcanzan a comprender. Y nunca vamos a comprender a Dios si no entendemos que primero necesitamos reconocer nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual. Pero ¿quién de nosotros construye en eso cada día? ¿Quién de nosotros todos los días busca ser más espiritual? ¿Quién de nosotros aprende a ser más espiritual todos los días? No es nuestra naturaleza. ¿Cómo ha sido cuando alguien te invita a la iglesia? Oye, vamos a la iglesia. No, ¿sabes qué? No, me aburro. ¿Sabes qué? No, creo que no. No, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. No, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Yo escuché muchas veces y aún yo negué la presencia y la existencia de Dios. Yo decía que era ateo en un momento de mi vida, que no creía que Dios existiera. Y por eso, entonces, no, ¿para qué lo busco si ni existe? Eso es un invento del humano. Pero muchas veces, toda la esencia, el cosmos, que significa orden, no caos, lo creó Dios. Y el mismo universo ha demostrado la existencia de Dios. Hoy alguien puede explicar la naturaleza de un hoyo negro. Nadie. Pero la misma existencia refleja el poder de Dios. Y así sucesivamente. Si tú pudieras ver nuestro planeta Tierra y tú si entendieras que la inclinación del planeta Tierra que tiene, si solo lo inclinaras, lo enderezaras 2 grados, ¿sabes qué crees que pasaría con nuestro planeta? ¿Alguien sabe qué pasaría si moviéramos 2 grados a nuestro planeta de su posición actual? ¿Qué pasaría? Alteras el orden. Así es. ¿Qué pasaría en el planeta? Caos. El mar. Empezarían a deshielarse los polos. Empezaría a haber muchas inundaciones. Empezaría a haber destrucción. Donde antes había nieve, habría desiertos. Solo por 2 grados. ¿Te imaginas cuán delicado es nuestro planeta? ¿Te imaginas también, y has escuchado, cuántas veces hemos tratado de destruir nuestro planeta? Cuando tiramos basura, cuando echamos contaminantes,
cuando no cuidas el agua, todo eso, Dios te lo regaló, te lo dio, con el propósito de crecer, de producirnos y disfrutar lo que Dios te dio. Pero mi pregunta a ti, amigo hermano, ¿cuándo fue la última vez que miraste al cielo y lo disfrutaste? ¿Cuándo fue la última vez que viste el paisaje que Dios te dio y lo gozaste? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste respirar al despertar? ¿Tú sabías que eso es un milagro cada día? Despertarte. Amén. Entonces, ¿te das cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros? Dice Isaías 48, 17 al 18. Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo: Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer. Ojalá me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz. Cuando el ser humano se olvida de Dios, cuando el ser humano niega la existencia de Dios, su vida es un caos, no hay orden. ¿Te has preguntado por qué a veces tus hijos no te obedecen? ¿Te has preguntado por qué tu esposa no te respeta? ¿Te has preguntado por qué te sientes a veces vacío? ¿Por qué te sientes infeliz? ¿Por qué hay un hueco en tu vida que necesita ser llenado? Yo he conocido mucha gente, hermano. Para una vez trabajó un señor muy rico que tenía mucha lana, mucho dinero, de verdad. Yo vi su cheque al mes, era $1,000,000 de pesos. ¿Quién gana aquí $1,000,000 de pesos? Al mes. Imagínate cuánto era al año. Pero tú lo veías con todo el dinero del mundo que tenía el Señor y no era feliz. Si alguna vez pensaste que todo el dinero del mundo te iba a hacer feliz, déjame te desmiento, déjame te advierto de una vez. Puedes trabajar toda tu vida y juntar todo el dinero que quieras, pero eso no te va a hacer feliz. Te va a traer alegrías pasajeras, pero no la felicidad verdadera, ni duradera. He visto hombres que se alcoholizan pensando que eso es la felicidad, hombres que se drogan pensando que eso es el placer y la felicidad, pero después termina la droga, termina el efecto del alcohol o realidad. Vuelven a su cruda realidad y vuelven a ser y estar igual que al principio, porque no había felicidad en eso, ni gozo. Pero si me hubieran hecho caso, entonces serían muy felices. ¿Te has preguntado por qué no soy feliz? ¿Por qué siento que me falta algo? ¿Por qué soy esclavo de mis placeres? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A qué he venido a este mundo? Todos nos hemos preguntado esto en algún momento en nuestras vidas, más cuando somos adolescentes, en la pubertad. Nos preguntamos a qué hemos venido. Cuando una persona no tiene un rumbo fijo a dónde quiere ir y hacia dónde va, su vida se pierde. ¿Qué pasaría si hoy te dijeran y supieras que mañana se acaba el mundo y que no tienes más que este día? ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué cumplirías? Muchos jóvenes hoy que desconocen a Dios, que no saben que son seres espirituales y que necesitan construir esa área en sus vidas, viven así, como si fuera su último día. Por eso hay tantos jóvenes que se drogan, por eso hay personas que no les importa y van y matan a otra persona porque piensan que es su último momento, que no hay nada después de esta vida. Entonces están dispuestos a hacer todo y destruir todo, porque no hay más después de esta vida. Pero amigo, yo te digo, hay mucho más en esta vida. Juan capítulo 6, versículo 38-40 dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió, y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que eligió para ser mis seguidores.
cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Jesús vino a este mundo a darnos esperanza, a darnos salvación, y para que todos los que Dios quiera llamar no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero escucha algo: a los que Dios eligió. Amigo, ¿tú crees que Dios te ha elegido? Amén. ¿Tú crees que Dios te eligió? Amén. Te voy a decir una cosa personal. Yo soy el hombre más pecador del mundo. Soy el peor hombre que te puedas haber imaginado. Soy un pecador. ¿Pero tú crees que Dios me haya elegido también a mí? Amén. Sí. ¿Sabes por qué es una muestra de que Dios te eligió? Porque hoy estás aquí. Es una muestra de que Dios te ha elegido para decidir y buscar construir en tu vida espiritual. Te aseguro una cosa, que si Dios no te hubiera elegido, ya hubieras muerto. Levanta la mano, ¿quién no ha vivido un temblor? Todos hemos vivido un temblor. ¿Quién no ha vivido un accidente? ¿Quién no ha estado cerca de la muerte? ¿Quién no se ha salvado muchas veces de algún peligro de vida o de muerte? Hermano, ¿te das cuenta? Por lo menos en algún momento tu vida pudo haber estado en juego. Algunos de nosotros nos hemos salvado por un pelo de rana calva, ¿no? Y sin embargo, estás aquí. ¿No crees que Dios te haya dejado para algo más que solo vivir y ya? Dios te dejó por algo. Dios te da la oportunidad de cada día de vivir con un propósito. Cierto. Este es su propósito. Juan capítulo 16, versículo 44 y 46. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice: Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios, mi Padre, me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Amén. Jesús vino a este mundo a enseñarte quién es Dios, a mostrarte su amor, su grandeza, pero también a mostrarte cómo puedes ser un hombre a la imagen que Dios quiere. ¿Cómo puedes ser un hombre espiritual? Jesús fue enviado para eso. Si Jesús no hubiera venido, nosotros solo tendríamos una idea vaga de lo que es Dios. Pero Jesús, dice la Biblia, que nos lo vino a dar a conocer. Y sus discípulos le preguntaban: bueno, Señor, ¿y quién es Dios? ¿Qué, no lo has estado viendo? Si tú me ves a mí, ves a Dios. Amén. Y Jesús les decía a sus discípulos: si ustedes me llaman su maestro y Señor, yo les he dado un ejemplo, pues ustedes ahora hagan lo mismo que yo he hecho. Sigan mi ejemplo. Jesús no solo vino aquí a este mundo a morir en una cruz, vino a dejarte una enseñanza de cómo debes de vivir delante de Dios. Cómo debes de actuar en las cosas del día a día. Él vino a hacerse hombre para sufrir las mismas cosas que tú. ¿Alguna vez te has sentido en muerte? Él sufrió la muerte. Él murió. ¿Alguna vez te sentiste traicionado? A Él lo traicionaron. ¿Alguna vez te han negado? A Él lo negaron. ¿Alguna vez te has sentido solo? Él estuvo solo. Dice la Biblia en Isaías: estaba acostumbrado al sufrimiento. Si tú te has sentido que has sufrido mucho en la vida, amigo,
no hay nadie más que haya sufrido como Jesús. Ningún ser humano. Si tú conocieras su historia de Él, ningún ser humano ha sufrido como Él. Solo piensa, ¿cómo te sentirías si tú supieras el día de tu muerte? ¿A qué horas, dónde y cómo irías a morir? ¿Cómo te gustaría vivir así toda tu vida? ¿Sería fácil vivir así pensando, híjoles, en 3 años me quedan de vida? Híjoles, 4 días me quedan de vida, híjoles, ¿no? Y aún, imagínate, que sufrías que ibas a sufrir el peor dolor más trágico. Imagínate, la muerte más dolorosa que te puedas imaginar es la que vas a vivir. ¿Cómo te sentirías? Él vivió así toda su vida desde que nació. Él sabía para qué había venido. Y sin embargo, Él tuvo la decisión de no hacerlo. Y dijo, no, estoy dispuesto a hacerlo por amor a ti, Dios, y por amor a ellos. Amén. Y lo hizo, sin merecerlo nadie. Tú no habías hecho nada bueno ni malo, ni habías existido, y sin embargo Jesús lo hizo por amor a ti, porque sabía que algún día responderías al llamado. 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Cuando una persona no se arrepiente de lo que está viviendo, no se arrepiente de no entender que no está viviendo siendo una persona espiritual, que no está haciendo las cosas conforme al Espíritu que Dios exige, y no se arrepiente, entonces no existirá el perdón. No podrá pedir perdón. Una persona que no entiende que está mal, nunca va a cambiarlo. ¿Tú sabías que si tú tienes un vicio y no reconoces que tienes un problema, nunca lo vas a cambiar? Te podríamos encarcelar, te podríamos meter, anexarte en un lugar, te podríamos encadenar, pero si tú no entiendes que tienes un problema y que necesitas cambiarlo, nunca va a cambiar. Una persona cuando tiene una necesidad, una carencia, cuando tiene una debilidad hacia algo, un ejemplo, si yo fuera alcohólico o si yo fuera adicto, si yo no entiendo que tengo un problema, jamás lo voy a cambiar. Y volvemos como a la escritura anterior. Dichoso el que reconoce su necesidad espiritual. Si tú no reconoces, y psicológicamente está comprobado, si una persona no reconoce que tiene un problema y él no entiende que necesita buscar un cambio, por más que lo obliguen a hacer algo, él no lo va a cambiar, porque no está entendiendo que necesita cambiar, que tiene un problema y que necesita una solución a ese problema. Entonces, amigo, si tú hoy no eres un hombre espiritual, si tú no eres un hombre que está buscando reflejar para lo que Dios te creó, necesitas arrepentirte y pedir perdón a Dios por lo que no has hecho, porque Él te creó para eso desde que naciste. A todo ser humano, hombre y mujer por igual. ¿Tú sabes qué es el Shekinah? Shekinah o Shekinah, palabra hebrea que significa la presencia de Dios. Si tú lees el Nuevo Testamento, cuando Adán y Eva decía, ahí estaba la presencia de Dios con ellos, Dios estaba con ellos, es el Shekinah. Era la presencia de Dios, la gloria de Dios misma ahí con ellos. A mí me impacta la historia de 3 hombres que reflejaron esa gloria de Dios. Fue Moisés, Elías y Jesús. ¿Tú sabes las historias de ellos? ¿Alguien me puede decir quién sabe la historia de ellos?
Elías, ¿qué le pasó? Era un profeta. Así es. Y fue llevado a la presencia de Dios sin morir. Dice que una nube, una presencia, el Shekinah, dice la escritura en hebreo, la gloria de Dios lo levantó y lo llevó sin morir. Moisés vio la presencia de Dios, y solo con haber visto su presencia, y solo dice la Biblia que sus espaldas, no vio ni toda su presencia, solo las espaldas, dice la Biblia que reflejaba en su rostro luz, solo con haber visto un poco la presencia de Dios. Y Jesús, si tú, te lo dejo de tarea, ve Mateo 17, versículo 1 al 5, habla de la transfiguración de Jesús. ¿Y sabes quién estaba ahí con Jesús en ese momento? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Y sabes cómo fue verídico eso? Porque había 3 testigos. Cierto. Pedro, Juan y Jacobo estaban ahí y lo presenciaron. No solo fue un cuento. Y todavía él decía: Señor, ¿quieres que les haga unas carpas para que puedan protegerlos? Y de repente dice que volvió otra vez la presencia de Dios e iluminó todo el lugar. Y se oía: este es mi hijo amado. ¿Tú te imaginas ese momento, esa situación? Si tú te das cuenta, Moisés y Elías eran hombres como tú y como yo. Tú dices que es que ellos eran profetas, eran hombres extraordinarios. No. ¿Tú sabías que Moisés tenía miedo? ¿Tú sabías que Moisés no confiaba ni en sí mismo? No podía hablar. Es más, Moisés decía: soy tartamudo, no puedo ni hablar. ¿Tú tienes algún problema así? Tú podrías reflejar la gloria de Dios. Elías dice que era un hombre bien chillón, bien quejoso. Todo se quejaba, todo se chillaba y de todo se quejaba. Si había mucho sol: Señor, ¿por qué tanto sol? Señor, ¿por qué tanta lluvia? ¿Por qué no tengo comida, Señor? ¿Por qué? ¿Tú te quejas alguna vez que te hace falta algo? ¿Que no tienes esto, que no tienes aquello? Así era Elías. Y sin embargo, cuando entendió cómo ser espiritual, reflejó la gloria de Dios. Amén. Y Jesús nos vino a mostrar cómo sí se puede reflejar la gloria de Dios. Amén. Como conclusión, amigo, Dios nos ha amado tanto que envió una guía para seguir, que fue Jesús. Ese es el maestro a quien debemos seguir. Ese es nuestro hermano mayor, quien debemos de respetar y amar y buscar ser como Él, no como los hombres, no como un pastor o como un predicador. No, nuestra visión no debe ser los hombres, nuestra visión debe de ser Jesús. Amén. Porque ningún hombre es perfecto, ningún hombre es bueno, solo Él. Podrás tener todo lo materialmente hablando, pero si no reconoces tu necesidad espiritual, siempre estarás incompleto. Siempre estarás incompleto. Podrás tener todas las posesiones que te imagines, podrás tener todos los lujos que quieras, pero siempre va a haber algo incompleto en tu vida si tú no llenas tu vida espiritual. Amén. Si tú no entiendes que eres un ser eterno y espiritualmente, que después de este mundo hay algo después, y si no entiendes ese propósito, tú no entiendes a llenar tu vida como Jesús nos lo enseñó a llenarlo, entonces siempre tu vida habrá ese vacío. Y si no lo llenas, Jesús no hubiera venido por ti, pero Jesús vino por ti para que lo llenes. Pudimos haber tenido un pretexto en el pasado, pero hoy ya no. Jesús está aquí. Y creas o no, la historia habla de Cristo. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, porque Él es un parteaguas de la historia de la humanidad. Amén.
Todo ser humano quiere dejar huella, ¿verdad? Nadie quiere morir sin haber sido dejado nada, huella en este mundo. Pues refleja a Cristo en tu vida y haz la diferencia. Amigo, hermano, te prometo una cosa. No porque yo soy Dios ni nada, sino porque la Biblia lo dice. Que los que viven conforme a la voluntad de Dios y hacen su voluntad, su vida no habrá sido en vano. Amén. Y no solamente eso, dejarás una huella grande, imperdurable, no solamente para tu familia, sino para todos aquellos que te conozcan. Porque podrán decir, ese era un hombre que reflejaba la gloria de Dios. Wow. Y tu vida no habrá sido en vano en este mundo. Te invito a conocer a Cristo para hacer su imagen y alcances tu propósito en la vida. Para eso hemos venido, para alabar a Dios, para honrarlo con el Espíritu que Dios nos dio y por darle gracias todos los días por la vida que te da cada instante de tu vida. Vamos a terminar con oración. Acompáñenme en oración.